Muy buenos días, queridos padres de familia, profesores. Quien habla, María Cecilia Castro Sánchez, psicóloga de la institución educativa Javier Herrera. El día de hoy vamos a tratar un tema cuyo título es justamente el de prevención del estrés laboral en tiempo de cuarentena. Bien, vamos a empezar como siempre definiendo qué cosa es estrés. Bien, el estrés es la respuesta adaptativa de nuestro organismo ante diferentes estresores. Es decir, nuestro organismo responde ante situaciones que afecten sus sentidos. Obviamente, al afectar los sentidos, es una respuesta que da el organismo frente al estrés. Entonces, de acá podemos deducir que el estrés laboral es el resultado de estresores derivados del trabajo, afectando muchas veces la salud emocional y física de un trabajador. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces la exigencia del trabajo supera la capacidad de control de la persona. Es decir, el hecho de repente de tener mucha carga laboral hace que la persona tenga algún tipo, si se quiere, de consecuencia en su control o en su autorregulación de emociones. Actualmente el estrés se identifica como uno de los riesgos laborales más urgentes o emergentes por lo que estamos pasando sobre la pandemia. Esta pandemia pues ha traído como consecuencia en todos los trabajadores frustración, intolerancia, impaciencia, etcétera, debido a qué? A que los problemas que están dando como consecuencia, vuelvo a reiterar, de la pandemia y la cuarentena es la falta de trabajo, la deficiencia económica, entre otros. Sin embargo, nosotros tenemos que ver cuáles son las causas que provocan este estrés, ¿no? Vamos a enumerar algunas. La primera, las condiciones de trabajo de inseguridad, las condiciones de trabajo también de sueldo, los horarios, por el quiebre también de pequeñas empresas como grandes empresas y la consecuencia que trae consigo también la cuarentena. Como punto 2, también tenemos como una causa las tareas escasas o el nuevo trabajo, adaptarse a nuevas situaciones laborales que no estamos preparados, los plazos que nos dan de ajustes, de entrega de informes, de producción, presión de tiempo, de lo que trabajamos, de la ejecución, etc. Como tercer punto, también que es una causa, es la confusión de la definición de funciones. No la tenemos muy clara, es algo nuevo para nosotros. El poco apoyo a la solución de estos problemas que nos estamos recién adaptando. La ausencia de sistemas de comunicación y participación. Todas estas causas pues también tienen consecuencias que realmente afectan a todos los trabajadores, específicamente en su seguridad, en su confianza, provocando el estrés. Y vuelvo a reiterar, el estrés no es una enfermedad, pero cuando se presenta en forma intensa y continua y afecta a nuestra rutina, sí puede provocar un problema de salud físico y mental. ¿Cómo qué? Como lo que todos estamos pasando. Una elevada, una intensa, una frecuente ansiedad, una depresión, obviamente, y hasta enfermedades que podemos somatizar o que tenemos la prevención o tenemos una predisposición de repente de afectar enfermedades cardíacas, gastrointestinales, de repente tensionales a nivel muscular, etc. Esto pues también nos lleva a entender que los síntomas del estrés laboral son bastante puntuales, ¿no? En el sentido de que si hay una gran variedad, son bastante específicos en lo que es la inseguridad, la dificultad para decidir si mi trabajo está bien hecho o no, el miedo, los pensamientos negativos, irracionales que tenemos, que no se ajustan a la realidad, que más bien nos dificultan el hecho de poder concentrarnos, la pérdida de motivación, sudoración, taquicardia, molestias en el estómago, sequedad de boca, dolores de cabeza, comer en exceso, también la pérdida del sueño, ocasionando en algunos casos la baja defensa y terminando finalmente enfermos. Entonces, nosotros podemos prevenir estos riesgos del estrés, sí podemos prevenirlos, ¿no? Primero, facilitar una explicación clara del trabajo que se debe realizar. Eso lo debemos conversar con nuestros compañeros, con nuestros superiores, nuestros jefes, etcétera, que nos den de manera clara y precisa una información. Los materiales que disponemos o los materiales que contamos para poder asumir responsablemente cada función.
El desconocimiento muchas veces de la información se traduce en una sensación de incertidumbre, de amenaza, de repente de sentirse como maltratado, ¿no? Otro segundo punto que debemos tener en cuenta para prevenir estos riesgos de estrés son las tareas que deben ser acorde con la preparación de cada trabajador. Si doy una tarea, se supone que el empleado, el trabajador, debe de estar preparado y manejar esa función, facilitarle la formación si no lo tuviera, o sea, si fuera necesario, para que sea competente, tanto al inicio en el proceso como cuanto su producción. Entonces, tenemos nosotros pues que controlar el exceso de trabajo porque puede convertirse en una fuente de estrés. En estos casos hay que saber distribuir, hay que saber organizar o plantear nuevas tareas para que sean más prácticas y motivadoras. Entonces, otro punto importante sería establecer el orden en las tareas y las funciones cuando las actividades rutinarias son de repente muy exigentes en su producción, como ciertos trabajos, de presentar de repente ciertos informes reiterativos, ciertas funciones de repente administrativas, ¿no? Entonces, esto pues suma la situación del estrés. Otro punto importante sería proporcionar el tiempo que sea necesario para realizar la tarea de forma satisfactoria, evitando prisas, porque es una forma de autolesionarnos. El querer apurarnos, de presentar algo inmediatamente, lastima nuestra salud emocional y puede somatizar en una parte orgánica. Tenemos nosotros a veces un órgano que puede ser los bronquios, que puede ser el estómago, que puede ser alergias, etcétera, determinan pues la debilidad o afecta el debido funcionamiento. Entonces, debe ajustarse los plazos de entrega para que la persona no se lastime, no se afecte en su salud, ni emocional ni física. Prever pautas y descansos en las tareas, especialmente cuando son muy arduas, físicas o mentales. Planificar pues el trabajo teniendo en cuenta los imprevistos y las tareas extras, sin prolongar el exceso en el horario laboral. Entonces, hay un punto necesario que debemos nosotros tener en cuenta para evitar el estrés, ¿no? Favorecer la iniciativa de los trabajadores, saberlos escuchar sus opiniones, sus propuestas, sus alternativas en cuanto al control y modo de realizar las actividades, la calidad de los resultados, cómo debemos presentarlos, qué se espera que se dé como consecuencia, cómo solucionar los problemas, los contratiempos, el descanso que amerita el trabajador también. Esta posibilidad de intervención del personal sobre las tareas favorece mucho la satisfacción del trabajo y obviamente las relaciones humanas. Entonces, otro punto para no tener o prever este tipo de estrés es especificar la función que tiene el puesto de trabajo de cada uno en relación a toda la empresa, la organización, a toda la, si se quiere, la institución, ¿no? De modo que valoren la importancia del conjunto de actividades de todos, porque ellos son la identidad y el compromiso institucional, empresarial o organizacional. Finalmente, también es importante diseñar horarios laborales que no entren en conflicto con las responsabilidades, obviamente, porque sí, tenemos que trabajar, pero no podemos descuidar tampoco nuestras responsabilidades familiares, sociales. Los horarios deben ser establecidos y predecibles. Y por último, fomentar la participación y la comunicación entre los trabajadores de la organización, de la empresa, de la institución, a través de medios que sean adecuados para cada organización, como por ejemplo capacitaciones de trabajo, instrucciones de trabajo, escritos, de repente mensajes, anuncios, buzón de sugerencias, reuniones con las comisiones, etc. Entonces, finalmente podemos concluir de que cuidemos la salud de los trabajadores, es muy importante. Es parte de nosotros también valorarnos, cuidarnos, querernos, ¿no? Una adecuada organización más un buen manejo del estrés laboral nos va a dar como consecuencia un lugar saludable de trabajo en donde vamos a tener entusiasmo, vamos a ser proactivos, dinámicos y vamos a estar menos padeciendo del estrés, vamos a tener una organización más competitiva y trabajadores más saludables. Queridos padres de familia, profesores, quería darles de repente, a manera de conversación, unas pautas que de repente nos van a servir para nuestra salud emocional y obviamente sin ningún tipo de consecuencia de repente somática de alguna enfermedad, ¿no?
porque obviamente va de la mano lo emocional con lo físico. Entonces, aquí estoy planteando mediante esta diapositiva, nosotros debemos pensar, yo debo pensar cómo me siento. Entonces yo debo de pensar que cómo me siento es cómo interpreto yo la situación. Si yo la interpreto la situación de una manera bastante favorable, mis emociones van a ser positivas, mis acciones van a ser más dinámicas, mucho más productivas. Obviamente también tengo que darme mis momentos, mi día libre, tengo que respetar mucho mis límites, mis reglas. ¿Para qué? Para poder yo sentirme bien, cómoda, no es sumergirme por todo momento en el trabajo, también tengo que darme mis espacios. Tengo que ir, como dice ahí, más despacio, no me tengo que apurar. Si yo me apuro es como si estuviera lesionándome yo misma interiormente, ¿no? No puedo hacer eso, yo tengo que ir despacio, no tengo que por qué apurarme ni presionarme, ni tampoco estar en una situación de repente de tensión. Tengo que tener de repente esa organización de tiempos, distribuir mis tiempos, ¿no? Por otro lado también tengo que descansar, tengo que dormir. No es bueno, eh, a ustedes les digo a todo trabajador, estar trabajando hasta la madrugada. ¿Por qué? Porque no solamente me afecta a mí, afecta también a mi familia, a mi estado de ánimo, mis relaciones. Descuido muchas responsabilidades que tengo dentro de mi contexto personal, social. Por otro lado, también no olviden de hacer ejercicios. Si de repente por el tiempo que tenemos no nos damos un espacio específicamente para hacer nuestros ejercicios, podemos hacer la relajación que hemos hablado en anteriores conferencias, como son la relajación progresiva muscular de Giacomo, su contracción, relajación, como también la técnica de respiración diafragmática, que nos va a oxigenar el cerebro y nos va de repente a tener mayor tranquilidad, mayor predisposición, que es inhalar, exhalar, etcétera, como está en las anteriores conferencias que se les ha indicado. Otro punto también importante es enseñar con el corazón. Yo a ustedes, profesores, específicamente a esta profesión, yo admiro mucho, porque ustedes son de vocación, tienen la tolerancia y paciencia que muchos profesionales a veces, si bien es sabido, también la tienen, pero no como ustedes. Recuerden que ustedes son formadores, son personas muy importantes, porque como bien lo dijeron en algunos comentarios, ustedes son los que forman a todo el Perú, a todos los peruanos, y eso es un agradecimiento enorme, porque es un profesional que realmente se valora y se debe de dar todas las facilidades y favorecerle todo lo que sea para su salud mental y física. Obviamente, y como último, podríamos conversar acerca del cambio poco a poco. Tenemos que ir adaptarnos, todos nos tenemos que adaptar, todos. Es una nueva experiencia que tenemos a nivel mundial y que necesitamos todos, pues, de esa situación, de aceptar por lo que estamos pasando. Entonces, tenemos nosotros que poner mucho de nuestra parte, también conversar. El medio de comunicación es muy importante para poder sentirnos y estar todos bien y poder tener una competencia adecuada de vida para poder tener resultados exitosos. Bien, hasta acá les he querido dar unas pautas, un consejo, una conversación, que todo va a salir bien, todo depende de nosotros, como estemos, nuestra salud emocional, mental, es muy importante. Finalmente, les doy las gracias y vuelvo a reiterar los consejos: lavarse las manos, ponerse la mascarilla, mantener la distancia de persona a persona y respetar las horas que nos ha propuesto el gobierno. Muy amable, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.